Los datos económicos que hemos conocido sobre el paro han sido buenos. La recuperación económica parece que está ahí a las puertas, pero de verdad, ¿en qué año se empezará a crear empleo neto y sobre todo cuándo empezaremos a decir que ya hemos salido de la crisis? En este libro se da un año, se da una fecha, 2017, el final de la crisis. Es un libro escrito por Simón Pérez y Alex Domenech, que analizan el funcionamiento de los ciclos económicos para concluir que 2007 es el año que estamos esperando, el año en el que podremos decir finalmente que hemos salido de 7 años de recesión, de desempleo y de falta de creación de empresas. Simón Pérez nos visita en Periodista Digital para hablarnos de esto y vamos a aprovechar para que nos diga también qué hacer con nuestro dinero, que es una de las personas que más sabe sobre eso. ¿Qué tal, Muchas Simón? gracias, buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Bueno, ¿por qué vamos a salir en el 2017? Bueno, al final llevamos escuchando, incluso Zapatero hablaba cuando era presidente del gobierno de los brotes verdes. Durante muchos meses, durante años llevamos escuchando hablar de los brotes verdes, pero no era más que una ficción, una utopía, una declaración con claro interés por parte de los políticos. Puro wishful thinking. Exacto, pero realmente no había nada que sustentase dichas afirmaciones. Por el contrario, en el 2012, tras el rescate de Bankia y de Europa a los bancos españoles, la prima de riesgo empezó a bajar. Acuérdate que España pagaba un 7% y está pagando un 3,25%. Ha reducido a más de la mitad el coste de financiación. Recuerda que la bolsa estaba por debajo de 7.000 La prima de riesgo puntos. que estaba en 600 y pico. Sí, ahora la tenemos no llega a 200 puntos. O sea, ha habido un cambio. ¿Y la calificación de España como...? La última revisión ha sido una mejora. Ha sido mejor. ¿Vale? Entonces, realmente ha mejorado mucho desde el punto de vista financiero la situación, y los brokers, como yo, las personas que nos dedicamos al mundo de las inversiones, ya podemos recomendar a los clientes desde hace un año, y con éxito, se demuestra pasado un año, invertir en bolsa. Es decir, la percepción sobre la economía está mejorando en el mundo financiero. Pero el mundo financiero, como nuestro trabajo es hacer un poco de adivinos, ¿vale?, de tarotistas, en cierto modo, anticipamos el futuro. Y por eso la bolsa se mueve según las previsiones de futuro. Esto anticipaba, y yo así lo decía, en enero del 2013, que a final del 2013 saldríamos de la recesión. Y los tempos han funcionado como es lógico. La bolsa siembra expectativas, ¿vale? O sea, la bolsa se dedica a cosechar, a poner las semillitas de las expectativas, y luego el PIB implica recoger el fruto. Y más adelante se recoge otro fruto, que es que se crea empleo. O sea, que en el 2017 dices que esos números macro, porque ahora se empieza a mover dinero, pero a un nivel muy macro. A un nivel muy macro. En el 2017 serán... se empezará a sentir en la calle. Exacto, a nivel micro. Es decir, cuando las personas de a pie que no trabajan en el mundo de la banca, que no se dedican a las inversiones, sino paletas, camareros, taxistas, van a notar de verdad una mejora, no va a ser hasta el 2017, porque los vasos comunicantes son lentos en el mercado laboral, que se considera que es el último mercado de la economía. Es decir, cuando una persona tiene que afrontar una variación de la demanda, lo primero que hace es cambiar los precios. Lo último que hace es cambiar la producción. Y por último cambia la capacidad productiva, que es contratar o despedir a personas. Piensa que comprar una acción te lleva 3 segundos por internet o desde el iPhone, pero contratar o despedir a una persona es un proceso complejo. Entonces, en el 2008 se derrumbaron los mercados, en el 2009 se derrumbó el PIB, en el 2010 se derrumbó el empleo. Y ahora estamos viendo la secuencia inversa. En el 2012 los mercados tocan fondo y rebotan con fuerza, en el 2013 el PIB toca fondo y empieza a crecer, y en el 2014 espero y deseo que veamos un máximo en el desempleo, un máximo en la morosidad y un mínimo en el precio de la vivienda. Dame alguna señal que hayas visto últimamente y digas, esto es lo que yo estaba diciendo, esto es lo que yo... Pues mira, el libro ha salido publicado la semana pasada, y esta misma semana tenemos como el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado. ¿Vale? No es como en otros meses que decían que bajaba el número de desempleados en el INEM, pero resulta que el de cotizantes también bajaba, con lo cual era que la gente dejaba de apuntarse en el paro. Hemos sabido la cifra, algo así como 80.000 80 y pico mil nuevos afiliados y una reducción de 20 y pico mil desempleados. Un número más o menos de nuevo de 1 millón de contratos, aunque solo unos 100.000 son indefinidos. Sí, sigue siendo un empleo de baja calidad, sigue siendo un tema que todavía no podemos dar por sólido, es lo que decimos. Confío que en este año, y no tengo claro que haya sido este mes, el desempleo toque una cota máxima, pero el ritmo de generación de empleo va a ser muy lento, porque tú piensas que las bolsas son como una lancha fuera borda, son muy ágiles, van a 300 por hora y cualquier hora las puede destrozar. Y por el contrario, el mercado laboral es como un transatlántico, es muy lento. Entonces, desde que echa el freno
el patrón, hasta que se detiene el barco pueden transcurrir 20 minutos. Pues en el paro, desde que se empiece a crear empleo, desde que se empiece a contratar por fin, hasta que el paro baje del 20%, que sería lo que consideraríamos riesgo de conflicto social, creemos que será en el 2017 cuando el paro baje del 20% y no antes. Por lo tanto, y así todo sigue siendo un paro bastante alto, es ¿no? muy alto. Por eso, tener la valentía de decir que la crisis se ha acabado porque la bolsa está subiendo con un 26-27% de paro es descabellado. No podemos decir que la gente vaya a aumentar el consumo, que la gente vaya a tener una percepción. Ahora estamos entrando en lo que se llama depresión. Otro de los puntos que decimos en el libro es que veremos muy pequeños aumentos de precios o incluso deflación, y acaba de salir esta semana. Pero esa palabra es muy mala. Muy mala, pero lo que vamos a vivir en los próximos 2 o 3 años no es expansión, es depresión. Es un estado de depresión donde la economía ya no cae, pero los repuntes son muy ligeros, son pequeños brotes verdes. Es decir, el sentimiento de la gente cuando tú vas por la calle y le preguntas sobre la economía es ¿cuál? Depresión, ahora mismo. Es así. Es un sentimiento muy negativo. ¿Y cómo se pueden crear empresas en ese estado? Japón estuvo 10 años en deflación. Por eso escribimos este libro, intentando decir que hay luz al final del túnel, que seamos positivos, que Hombre, nos es mucho reinventemos. mejor esto que destruir 4.000 empleos diarios como fue en el comienzo de la crisis. Pero hay que intentar, pero claro, pues, tampoco nos podemos conformar con el inmovilismo. No, por eso yo creo que hay que apelar un poco a cada persona, a la inquietud personal, a los ánimos. Hay que darse cuenta que somos un país que vive un contexto muy diferente al que vivió en los últimos 30 años, que posiblemente no se recuperen aquellos niveles de crecimiento, y hemos de adaptarnos al bajo crecimiento. ¿Por qué? Piensa lo siguiente. En España la población está decreciendo desde hace 2 años y las previsiones del INE son que la población caiga hasta el 2040, cada año. ¿Cómo pretendemos tener una economía con un PIB creciente, con una población decreciente? Quizás, sobre todo cuando muchos están siendo fuera, ¿no? Quizás hemos de empezar a pensar mucho más en el PIB per cápita que no en el PIB. Quizás el PIB, el crecimiento del PIB como condición sine qua non para que el sistema funcione en un país donde la población decrece, puede dar lugar a fallos de mercado. Por eso es mucho mejor que las empresas nuevas se creen sin asumir grandes tasas de crecimiento, sino la sostenibilidad, este nuevo concepto. Pero, Simón, la mentalidad siempre es la misma. Se habla mucho de espíritu emprendedor, o también se dice que no, que los españoles no tienen espíritu emprendedor, pero la verdad es que crear una empresa sigue siendo un dolor de cabeza. Es muy difícil y seguimos estando en la cola de países de la OCDE en términos de facilidad de creación de empresas, por ejemplo. Evidentemente lo que tenemos que hacer es que el sistema sea más ágil, más flexible, con menos restricciones. Tenemos que fomentar el autoempleo, tenemos que fomentar los emprendedores, tenemos que fomentar la creación de empresas. Y es muy difícil también crear el autoempleo cuando la Seguridad Social, desde el primer día, como autónomo, nos pide una cuota altísima. Exenciones, ¿no? Para los primeros meses, primer año, segundo año de actividad. Tienen que haber exenciones para nuevas contrataciones. Se tiene que fomentar el empleo parcial, que es una práctica poco utilizada en España y mucho más desarrollada en otros países. ¿Qué significa eso, el empleo parcial? Pues que hay muchas personas que pueden trabajar nada más 3, 4, 5 horas al día. Ellos ya obtienen unos ingresos suficientes. Por ejemplo, muchas mamás estarían encantadas de trabajar solo 4 y 5 horas y su marido tiene jornada completa y se lo pueden permitir en casa. Y eso las empresas no es bien acogido. Y no echarse 8 horas, 9 Exacto. horas, de las cuales la mayoría son improductivas. Exacto, con estos mediodías tan largos que hacemos, con la baja productividad, la baja formación. Acaba de salir el informe PISA. España vuelve a estar a la cola en muchos de los criterios de valoración de la OCDE, por debajo de muchos países a los que llamamos emergentes. Entonces, bueno, en parte tenemos un poquito, lo que nos merece. Me gusta que traigas este tema a colación, porque tú tienes un despacho de brokers en Barcelona. ¿Qué dicen afuera qué dice el inversor extranjero sobre España? ¿Cómo nos ven? Pues hombre, tengo que decirte que estamos percibiendo un renovado interés por la inversión en España. La gente parece que vuelve a confiar en la marca España, y más que creer que le depara un gran futuro, lo que se cree es que las valoraciones actuales, fruto de la leche que nos hemos llevado, son buenas. ¿Pero eso por qué? También porque se dice, bueno, pero es que vienen a España a comprar chollos. España está en liquidación. Sí, algo de cierto hay en esto. Ahora mismo las oportunidades inmobiliarias, por ejemplo, yo vivo de alquiler desde hace muchos años y estoy pensando en comprarme un inmueble
entre el 2014 o principios del 2015, porque creo que es cuando el mercado inmobiliario va a tocar fondo. Estamos viendo una demanda internacional en fondos de inversión, en inmuebles, en muchos tipos de inversiones. Está creciendo importantemente el flujo de inversión internacional que viene hacia España y lo consideramos muy positivo y es uno de los factores que nos tiene que llevar a recuperar. Siempre se dice el modelo productivo. Siempre hemos apostado por el sol y playa y por el ladrillo. ¿Qué nos falta? Sigue sin haber una alternativa a los grandes sectores que estamos perdiendo, como han sido el textil, como ha sido el del automóvil y como también está siendo el de la construcción. No hay una alternativa clara. ¿Por qué? El problema en un país en el que vamos a decrecer, como te decía, en términos de población y la demografía es el motor de fondo de la economía, la solución pasa por la exportación. ¿Cómo pueden seguir creciendo nuestras empresas, sus beneficios, nuestro poder, nuestra riqueza en una economía que decrece exportando? ¿Cuál es el problema? Que los pisos no son exportables, son bienes raíces. El sector inmobiliario no es exportable. El sector bancario, como se opera con fichas bancarias nacionales, no es exportable. Con lo cual, por ahí no íbamos bien seguro. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar cosas que sean exportables. Por ejemplo, nosotros... ¿Qué podemos exportar? Yo te voy a explicar mi caso particular. Somos asesores financieros, nos dedicamos a gestionar patrimonio, ayudar a las personas con sus inversiones y estamos planteando una expedición en México, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un país de habla hispana en el cual el sector de los independientes todavía no se ha regulado, está en un vacío como estábamos en España hace unos años. ¿Expedición qué significa? Pues que mi socio y un compañero se van a marchar un mes y medio allí a hacer en reuniones y posiblemente abramos una sucursal en México. Nuestra oficina de brokeraje se podría implantar en México. ¿Por qué? Pues porque un chico que está en Barcelona, que es mexicano, tiene el proyecto, tiene las ganas, tiene la ilusión, nos ha traído un business plan y vemos una oportunidad de expandir un negocio español a otro país, en otro continente. Pues ahí está en gran parte la salida de muchas empresas, las que están aguantando, las que están sobreviviendo, es bien sea por la exportación, bien sea por la austeridad y sobre todo por el bajo endeudamiento. Las empresas que han estado poco endeudadas y han sabido exportar son las que están sobreviviendo. Entonces, también recomendamos a las personas tener movilidad geográfica, movilidad sectorial, movilidad salarial, movilidad jerárquica. Pero ya sabes que al español le gusta estar cerca de su pueblo. Yo, para trabajar en bolsa, me marché a Londres y me marché a Madrid y estuve un año viviendo en Madrid y acabé en Barcelona montando mi propia empresa, pero hice muchos miles de kilómetros persiguiendo mi sueño para acabar trabajando hoy de lo que realmente me gusta en mi propia empresa. Entonces, el trabajo no va a venir a picarte a la puerta de tu casa, no va a venir a llamarte. El trabajo no va a ser nunca como antes una cosa vitalicia. Hemos de estar en constante tensión. Somos un número y en cualquier momento nos van a despedir. ¿Te has cansado de decir en las tertulias que no tenemos cultura financiera? No sabemos cuidar a nuestro dinero. ¿Qué tendremos que cambiar también sobre eso? Pues mira tú, decían hoy, la cota de ahorro más baja en los últimos años en el 10,6% más o menos en España. Y en China, que no hay seguridad social o jubilación pública, la tasa de ahorro es del 50%. Entonces, personalmente, ¿deberíamos aumentar nuestra cultura financiera? Porque tenemos un retraso de más de 30 años comparado con el mundo anglosajón. Por ejemplo, el primer fondo de inversión se lanza en Reino Unido en 1924 y aquí fue en la década de los 80. Tenemos ahí un retraso de 30 o de 50 años y fruto de eso somos muy dependientes del ahorro que el Estado hace por nosotros. ¿Tú crees que realmente el Estado es un buen gestor de las inversiones? Yo creo que no es su función. Por tanto, yo recortaría... El Estado es mi socio. Yo le doy la mitad de mis ganancias y... Yo recortaría la carga pública. En ese sentido, la recortaría, las prestaciones también y fomentaría el ahorro privado. Y el que no ahorre, pues que asuma las consecuencias, en cierto modo. Tú eres un experto en pensiones. ¿Vamos a cobrar las pensiones cuando nos jubilemos? Seguro que no, ya te lo digo. ¿Cuántos años tienes? Yo 41. 41, pues no vas a poder cobrar la pensión que hoy se supone te pertocaría cobrar. Estás haciendo, con todos mis respetos, el tonto cada mes cuando pagas tu contribución a la seguridad social. Y es un tema de números, es muy fácil. Estando en un empleo del 90%, de su ocupación del 10%, tampoco las cobrarías, ¿vale? O sea, ahora tenemos un problema añadido, que es el paro, pero hay un problema demográfico brutal, y es el baby boom, la generación del baby boom, donde se tenían muchos hijos, empieza ahora mismo a jubilarse, en 2015. Los primeros hijos del baby boom se van a jubilar en el 2015. Porque se empezaron a tener en el principio de los 50, duró de los 50 a los 75 aproximadamente. Y entonces, del 2015 al 2040 va a suceder esto. O sea, el último hijo del baby boom se jubilará en el 2040.
Entonces, en este proceso, ¿qué sucede? Que ahora la tasa de natalidad ni siquiera llega al grado de cobertura, no es el 2,1%, que es la tasa de reemplazo generacional. O sea, vamos a decrecer, ya lo hemos dicho antes, en población, pero el número de jubilados va a aumentar muy fuertemente y vamos a tener una pirámide invertida, con esta forma. Una gran base arriba de jubilados y una pequeña base debajo de cotizantes. Hasta el punto que hemos pasado de 4 trabajadores por un jubilado, ahora estamos en menos de 2 trabajadores por un jubilado y en aquel momento estaremos en un trabajador por un jubilado. O sea, un trabajador solo tendrá que mantener a un jubilado. ¿Realmente tú crees que es factible? No lo es, sin duda. Pero, ¿por qué? Bueno, pero si crecemos, pues vendrán inmigrantes como en los años 90, por ejemplo. Esa es la única, o sea, una renovación tecnológica con un cambio muy fuerte de productividad o una transición demográfica que implique flujos migratorios serían las únicas 2 explicaciones. Pero realmente con el futuro que tiene España a corto plazo encima de la mesa, ¿crees que va a haber flujo migratorio hacia España? No parece que sea así. Y en términos de natalidad, si quisiéramos ahora tener hijos, estamos en 2014, no podrán trabajar hasta el 2032. Ya llegamos tarde, o bueno, hasta el 2030, cuando tengan 16 años. Ya no nos ahorran el problema. Del 2015 al 2030 se va a ir recrudeciendo el tema de las pensiones y es muy posible que en el 2030 no se puedan cubrir en absoluto tal y como están definidas. Tú piensas que la edad de jubilación de los 65 se puso por Otto von Bismarck en 1800 largos, casi 1900. Al creador del estado de bienestar. Sí, entonces en aquel momento la esperanza de vida eran 64 años. O sea, el planteamiento era, el afortunado que viva un año más de la esperanza media... Era un chollo para el era Estado, un chollo, ¿no? pues a este señor pobrecito que ha superado ya la esperanza de vida, le vamos a mantener hasta que se muera. Y ahora, en cambio, tenemos una esperanza de vida cercana a los 80 años y queremos mantener la de jubilación en los 65. Algunos dicen, porque mi abuelo corrió delante de la Guardia Civil y yo mis derechos consolidados y los sindicatos. No nos inventemos cosas raras. Fue en Alemania hace 150 años. Si nos morimos 14 años más tarde, ¿por qué no subimos la edad de jubilación 5 años a los 70? Yo te doy 5 años míos de trabajo por el bien de la nación, porque todo el mundo cobre sus pensiones. Entiendo que puede haber sectores en los que no sea recomendable por el esfuerzo físico, pero los que vamos con traje y corbata no podemos trabajar hasta los 70, aunque sea media jornada los últimos 5 años. Simón, ¿y cómo para encarar esta recuperación, nos podemos seguir permitiendo un estado de bienestar como el que tenemos? ¿O habrá que hacer sacrificios en ese sentido? Hemos tenido que hacer sacrificios, los cuales a mí me parecen muy bien y estoy muy contento, aunque no voto de que el PP haya tenido mayoría absoluta y haya podido hacer lo que le haya dado la gana. Y los recortes que se han hecho había que hacerlos o los mercados no nos hubieran dejado más dinero y hubiéramos quebrado. Ahora bien, en este momento en que la situación financiera y la credibilidad de los mercados es buena, es óptima y nos estamos financiando muy barato, yo creo que sería importante recuperar niveles de calidad en enseñanza y sanidad únicamente y fomentar el empleo. O sea, habría que hacer un plan nacional de creación de empleo cuyos detalles serían complejos y abarcarían muchas áreas, pero habría que hacer un plan nacional de creación de empleo rápido, emergente, porque estamos en una situación de posible quiebra social. ¿Pero qué ponemos? ¿Hacer a la gente carreteras? No, cavar y tapar pozos. No, otro no, lo que hay que hacer porque es... cuando el Estado planifica... hay que invertir en I+D, en tecnología, en educación y en sanidad. pero ¿no es mejor que lo haga el sector privado en lugar de los políticos? Sí, pero en pocas palabras yo digo que ahora hay que pedir deuda, de nuevo, deuda pública y asumir un poquito más de deuda, invertirla, aunque no sea con la mejor calidad posible, aunque el sector privado lo haría mejor. El sector privado ya lo está haciendo, ya está viniendo dinero a España. Creo que por parte del Estado habría que hacer una reversión de las políticas. ¿Pero eso le recomiendas a tus clientes? ¿Cómo? ¿Eso le recomiendas a tus clientes también? Endeúdate y ya veremos. No, pero hombre... ¿Por qué se lo recomiendas al Estado y no se lo recomiendas a tus clientes? Porque ahora el efecto de las medidas restrictivas o de austeridad puede ser contraproducente. Como decían antes, es peor muchas veces el remedio que la enfermedad. Ha llegado un punto donde el problema hoy es que no hay crecimiento y lo que hay que hacer es recuperar el crecimiento. La política monetaria ya está siendo de inyectar, ya está siendo una política laxa. La política fiscal, por exigencias de los acreedores, ha tenido que ser de restricción, pero llega a un punto, y yo no soy keynesiano, en el que creo que se merece cierto gasto público para generar empleo. Y en sectores de calidad, lo que decíamos, no a tapar agujeros, no hacer más aves, no hacer más aeropuertos, sino a fomentar la exportación,
los idiomas, la educación. ¿Cómo están los bancos en este momento? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Ya Pues yo te han diré salido que de la UBI? yo estoy comprando para mis clientes deuda subordinada de bancos, con lo cual nuestra visión es positiva. Esas no son preferentes, ¿no? No, correcto, no son preferentes, la deuda subordinada tiene un vencimiento y es deuda simplemente que en caso de quiebra cobrarías después que los bonos senior y después que los depósitos, y en caso de que la entidad tuviese pérdidas podría cancelar el pago de intereses algún ejercicio sin que eso suponga un default. Entonces nosotros estamos apostando por deuda subordinada de bancos irlandeses, españoles e italianos, y estamos comprando deuda griega ahora mismo. Y nos olvidamos de cajas de ahorro y esperemos que nunca más tener Hombre, volverán a haber problemas algún día, pero queremos problemas que en ese sentido. lo más gordo de la crisis ya se ha digerido, ya se ha llevado a pérdidas. Esos ya se ha- 40.000 millones que se utilizaron de Europa para rescatar al sistema bancario, ¿quién los va a pagar? Hombre, pues los pagaremos entre todos al final. Seguramente falta ver qué hace Bankia, o sea, el Estado con sus participaciones en Bankia. Pero si han vendido Nova Caixa Galicia por una décima parte de lo que costó rescatarla. Será dinero que se pague con las arcas públicas al final, seguro, de una forma o de otra, más o menos disimulado. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran rescatado? A ver, hay que tener claro que no se ha rescatado a los bancos, se ha rescatado a los depositantes. Lo que hubiera pasado si no se hubiese aplicado ese rescate, cuando Bankia pidió 17.000 millones, quedaban menos de 2.000 millones entre el FROP y el Fondo de Garantía de Depósitos, hubiera sido que la gente que tenía depósitos a plazo fijo en Bankia los hubiera perdido en un 30, 40 o 50%, como en Chipre. Se podría haber hecho extensivo a otros bancos por parte del Estado, como en Chipre, a bancos no quebrados, o realmente se hubiese quedado el problema en Bankia. ¿Y por qué el cliente del Santander tenía que rescatar al de Bankia con su dinero? Pues ¿Cuál es la respuesta a eso? realmente lo que se trata de evitar es O la justificación. un corralito. Tú piensas que el core capital, que era del 5%, se incrementó al 10%, vendría a ser nocionalmente como el dinero que existe de verdad. Si todos fuéramos al banco a pedir al día siguiente nuestro dinero, solo hay el 5 o el 10% Ah, es que no te lo dan. de capital básico, el resto no existe. Entonces, si un banco como Bankia, que era la cuarta mayor entidad del país, cayese, al día siguiente todo el mundo querría retirar su dinero de los bancos, posiblemente, si hiciesen una quita en los depósitos, y eso sería el colapso del sistema financiero, corralito, y todo esto que, cuando escribimos el otro libro, Defiende tu dinero, aún no se había rescatado a Bankia mientras lo estábamos escribiendo, y justo cuando se estaba imprimiendo hubo este rescate, anunciábamos que eso podía pasar, que podía haber habido una quita en los depósitos en este país, como ha habido en Chipre. No la hubo por ese rescate. Por lo tanto, esos miles de millones que han venido de Europa no rescatan al señor Botín, o no rescatan al señor Goizarri, o no rescatan al accionista de Bankia, porque el accionista de Bankia perdió más del 90% de su dinero. No, pero rescatan a todos aquellos especuladores pusieron de plazo cajas de fijo. ahorro que Claro. se gastaron el dinero en indemnizaciones millonarias y que hicieron una mala gestión Sí, del también- dinero de los ahorristas. Yo tenía- Había que Yo creo que no. había que rescatarlos. Yo creo que igual que no se rescatan a las constructoras, igual ¿Fue que alguien a la cárcel igual- por esa mala gestión? igual que no rescatamos a los taxistas, igual que no rescatamos a un restaurante, yo hubiera dejado que cayese el banco que tuviese que caer y que la gente perdiese su dinero y la letra con sangre entre, y de esta forma este país aprendería de verdad cultura financiera. Porque yo tenía clientes que les decía, Caja Granada es la peor caja de España, saca tu dinero. Me decía, ya lo sé, pero me paga un 6,5 en vez de un 3, que me pagan en la Caixa. Dice, y como sé que el Estado la va a rescatar si pasa algo, pues dejo mi dinero en el banco malo cobrando el 6,5. Pues me parece muy injusto que estas personas hayan sido rescatadas, hayan ganado ese 6,5 durante varios años, cuando otros clientes solo ganaban el 2 o el 3 en otros bancos. Yo no lo hubiera hecho. Yo soy bastante neoliberal en tendencias, creo en la libertad de mercado, en la libre competencia y en el reajuste del sistema por sí mismo. Y la verdad es que lo mejor hubiera sido dejar caer a Bankia desde ese punto de vista. El final de la crisis 2017. Simón Pérez y Alex Domenech. De Editorial B, Ediciones B. Simón, un placer. placer. Y esperamos volver a tenerte aquí en Periodista Digital. Seguro. Gracias. Muchas gracias.